La demanda que hoy el Señor nos trae a través de su palabra es de que nosotros, mis hermanos, tenemos que ordenar nuestra casa, porque el Señor dice que Él viene pronto. Por eso esta mañana yo quiero que usted ponga mucha atención a esta palabra que el Señor hoy con gran amor el Señor nos sigue instruyendo. Oremos. Esta gloriosa mañana. Muchas gracias, papaito lindo, porque nuevamente pudimos ver, Señor, ese sol radiante, Señor, que en este momento, Padre, está alumbrando, Señor, y nosotros queremos, Padre, que como algo profético, Señor, así, Señor, sea alumbrado nuestro entendimiento. Que tu luz, Señor, venga a cada uno de nosotros, pero sobre todo, Padre, también, mi amado Rey, oh Padre. Padre, muchas gracias por ese cuidado que has tenido con nosotros en todo momento, en todo tiempo, Señor, aun cuando nosotros, Señor, ni nos damos cuenta, Señor. Quizá muchas veces, Señor, nosotros, Padre, no pudimos percibir, Señor, que ahí estaba tu presencia, Padre, pero aún así, tu amor es tan grande, Señor, que tú nunca nos abandonaste, porque hasta aquí, Señor, yo sé que los que están en este momento ya conectados y los que van a conectarse después, Señor, los que van a estar viendo esta prédica por YouTube, Padre, entendemos y comprendemos que en todo tiempo ahí estuviste tú, Señor. Aun cuando nosotros, Señor, cometíamos, Señor, pecado delante de ti, Señor, conscientes o inconscientemente, Señor, y tú, Señor, siempre obrando con bondad, Señor, hablándonos, como hasta el día de hoy tú nos sigues hablando, Señor. Por eso hoy, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, cada hogar, cada persona, Señor, que en este momento, Señor, decidió, Señor, estar aquí, Señor, ya esperando, Señor, oír tu voz, Padre, y también, Señor, aquellos, Padre, que después va a llegar la palabra a ellos, Señor amado. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, les ministres paz, porque en esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, vamos a entender qué es lo que tú nos estás hablando a nuestras vidas, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le bendigo a mi hermano, a cada uno por nombre, y le agradezco a mi Dios, Dios Todopoderoso, de que Él me permita nuevamente esta mañana poder trasladar este mensaje. Mis hermanos, cada mensaje que el Señor en estos momentos, en estos tiempos nos está dando son mensajes proféticos, mensajes, mis hermanos, que traen una revelación muy profunda, porque el Señor, mis hermanos, nos está hablando todavía para que nosotros podamos, mis hermanos, recapacitar y arreglar todo aquello que no está bien, mis hermanos, en nuestros hogares. Porque créame, yo lo he estado diciendo una y otra vez, y no me voy a cansar de decirlo, que mis hermanos, nosotros como pueblo todavía no estamos preparados. Necesitamos prepararnos para el Señor. Recuérdese que el Señor, así como ha extendido el tiempo de su gracia, porque es por gracia todo lo que recibimos, no por méritos, sino que solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por eso es por gracia. Mis hermanos, así mismo también Él está acelerando los tiempos, no solo para su venida, sino que está acelerando los tiempos también para que nosotros, mis hermanos, podamos, mis hermanos, entender lo que desde hace tiempos Él nos viene hablando. Por eso necesitamos poner mucha atención y que usted le dedique ese tiempo a Dios. Yo lo bendigo a usted porque usted le dedica ese tiempo a Dios, porque usted está en este momento, estaba esperando este momento con tanto amor y tanto deseo. Sabe que el Señor mira la intención del corazón. Y ahí es donde el Señor obra, porque el Señor mira si usted tiene anhelos, tiene deseos, el Señor obra.
Pero si cuando indiferentemente, solo por costumbre o solo para ver qué pasa, oímos la palabra, mis hermanos, no suceden los milagros que tienen que suceder. Yo sí le digo, la palabra no regresa vacía, pero yo le estoy hablando con mi corazón, diciéndole, el Señor mira la intención del corazón, el Señor mira aquello que usted anhela tanto, porque mire cuántas veces en el mundo hemos anhelado otras cosas y el Señor ha sido bueno y el Señor nos las ha dado. Pero mis hermanos, qué lindo fuera que anheláramos más estar en su presencia, anheláramos más el oír su voz. Mis hermanos, si nosotros no lo hemos hecho, hoy lo estamos haciendo. Dios ya no mira lo que usted hizo atrás, sino que Él mira de aquí hacia adelante. Así que yo le pido con todo mi corazón que usted no se mueva de ese lugar donde usted está, que usted ponga mucha atención, que usted haga reverencia a la palabra de Dios. Amén. Vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Segunda de Crónicas 32, del 24 al 33. El tema, nuevamente lo repito, se llama Ordena tu casa, vengo pronto. Señor nos está hablando. Y dice en Segunda de Crónicas 32 del 24 al 33. Por aquellos días, dice, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Vamos a detenernos aquí un momento. Miren lo que el Señor está hablando. Dice que en aquellos días Ezequías se enfermó. Yo sé que muchos de ustedes conocen esa historia, conocen hasta cuánto el Señor, mis hermanos, le extendió su misericordia a Ezequías. Si usted lee toda la vida de Ezequías, usted al inicio, donde él empezó su reinado, mis hermanos, Ezequías ahí habla que hizo, dice, conforme a la voluntad de Dios. Oiga bien, quiero que ponga mucha atención. No le estamos hablando a los que usted en su corazón o por lo que usted vea, usted dice, esta gente está fría, o quizá aquella gente que usted vio que quizá cuando las iglesias estaban abiertas, quizá usted lo miraba esporádicamente en la casa de Dios, o cuando llegaba a la casa de Dios, usted lo miraba que ni atención ponía, o que si llegaba a la casa de Dios iba a armar clavos a la iglesia, o que si usted lo miraba que llegaba a la iglesia pero después estaba hablando, mis hermanos, de los demás. Todo eso, mis hermanos, es esa parte, y esa es aparte de lo que Dios va a tratar con aquellas personas también, mis hermanos, que cuando Dios les habló no quisieron entender. Pero aparte es, el Señor hoy le está hablando a aquellos que también creemos que porque vamos a la iglesia, que porque usted diezma, usted ofrenda, usted contribuye, usted sirve, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Todo lo que se tiene que hacer en el templo, que usted, ¿verdad? Quizá usted ayuda a otras personas, usted ha llevado invitados a la iglesia, o usted mismo los ha discipulado, y a través de eso, ¿verdad? A su vida ha venido mucha bendición. Todo eso Dios lo ve. Pero hay mucha gente que piensa que porque ha hecho todo eso, mis hermanos, ya no tiene que hacer más. Solo está esperando muchas veces
que el Señor obre en ciertas cosas que está pidiendo, porque mis hermanos, uno sabe que hay mucha gente que está en las congregaciones, pero mis hermanos, no todos están al mismo nivel espiritual. Entre ellos están nuestros hijos, muchas veces el esposo es el que más está metido con Dios, la esposa no, medio a medias, o si no viceversa, es la esposa y el esposo no. Pero ahí estamos, o sea, ahí nos hemos hecho presentes en la iglesia. Mis hermanos, no es eso lo que Dios quiere. El Señor está buscando que en estos momentos, que en estos tiempos, que lo que quizá un día usted no le arrebató de las garras del enemigo, esas almas, mis hermanos, porque cuando la gente todavía anda medio ahí tibia, mis hermanos, el Señor lo habla en su palabra, lo hemos estado escudriñando. Se recuerda que en tiempos pasados hablamos de lo que el Señor habla en Apocalipsis, y ahí el Señor habla que aquellos tibios, dice que el Señor los vomitará, dice. O sea que, mis hermanos, es una repulsión en mis hermanos delante de Dios cuando aquella gente media tibiona. Entonces estos son los momentos donde el Señor, mis hermanos, todavía, como le digo, está extendiendo ese tiempo de gracia, pero no para que lo perdamos. Y yo lo voy a estar repitiendo y lo voy a estar hablando, y que quizá usted diga, como que la misma prédica está dando la hermana, como que lo mismo está diciendo. Lo vamos a seguir repitiendo, mis hermanos, porque, mis hermanos, el Señor nos sigue mostrando, nos sigue hablando a través no solo de su palabra, sino que a través de revelación, mis hermanos, y el Señor ha estado revelando que se avecinan peores cosas. El Señor ha mostrado, mis hermanos, que ya Él, mis hermanos, la trompeta ya están, mis hermanos, ya la están sonando. Y yo le decía que una trompeta, mis hermanos, el Señor pone atalayas. Y esos atalayas son los que están, mis hermanos, viendo lo que está pasando. Es como un radar que está viendo lo que está pasando, mis hermanos, a nivel no solo, mis hermanos, país, sino que mundial, mis hermanos. Y los atalayas, mis hermanos, el Señor nos manda que nosotros, mis hermanos, demos, mis hermanos, nosotros vengamos y sonemos la trompeta. La trompeta cierta, mis hermanos, es la palabra de Dios, que el Señor nos ha venido hablando desde cuándo, pero quizá muchos, mis hermanos, quizá nunca ni la escuchamos. Estábamos tan afanados, tan metidos en las situaciones, mis hermanos, a veces en las que vivimos, en los problemas, mis hermanos, que no le poníamos atención al Señor, mis hermanos. Entonces, ahora el Señor sigue extendiendo ese tiempo de gracia y nos sigue hablando, mis hermanos. Yo cuando, mis hermanos, vamos, mis hermanos, y entramos en oración, en intercesión, el Señor está hablando en sueños, está hablando, mis hermanos, en revelaciones, así, visiones, mis hermanos, y no nos podemos callar, porque el Señor dice que Él va a demandar de nosotros, los siervos de Dios, si nosotros no hablamos. Porque cuando el Señor a uno lo levanta como atalaya, uno tiene que preparar, mis hermanos, al pueblo, para que el pueblo, mis hermanos, venga, y si tiene que ponerse a cuentas con Dios, se va a poner. Aquí, mis hermanos, está hablando la palabra de Dios, donde dice que en aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, dice. Entonces oró, dice, oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Dios? Le voy a decir el milagro más grande, porque si usted todavía dice, yo todavía no he recibido mi milagro, mi hermano, yo le voy a decir, el más grande milagro fue que un día el Señor le mandara quizá algunas
Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que el Dios Todopoderoso quiere obrar en nuestras vidas. El Dios Todopoderoso quiere que nosotros, mis hermanos, pongamos atención, porque como le digo, Él ya no, si usted en este momento le dice, sí, Señor, ¿cuántas veces, Señor, yo te volteé la espalda? ¿Cuántas veces, Señor, yo di prioridad a otras cosas que a lo tuyo, Señor? Mis hermanos, qué tremendo para muchos que se les está hablando y no quieren entender. Es que tú sabes que yo no podía. Mis hermanos saben por qué a muchos ya no pueden. Y la excusa es de que porque estoy haciendo algo, porque estoy trabajando o esto o el otro. Pero saben, mis hermanos, Dios es así. Dice el Señor que aunque sea, mis hermanos, un poquito, pero que sea calidad. Pero imagínense si aquellos que quizá no tuvieron mucho tiempo de buscar en la búsqueda del Señor, pero mis hermanos, el Señor esperaba que aunque sea el poquito, que la vez que iban al templo o la vez que llegaban delante de Él, se despojaran de todo, que no estuvieran pendientes de nada. Pero hay gente, mis hermanos, que está pendiente del teléfono, que está pendiente de, mis hermanos, no instruye a sus hijos, no, que hasta cuando llega a la iglesia los quisiera agarrar a palazos. Mis hermanos, tantas cosas, porque no hay oración. Entonces el enemigo va actuando, porque dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar, dice la palabra de Dios. Él, mis hermanos, anda viendo donde hay carnalidad, donde él entra, porque ahí se abren las puertas, y entonces cuando las puertas se abren, él puede entrar, y Dios no lo va a detener, porque mis hermanos, por eso dice el Señor, que Él necesita a veces llevarnos al desierto. Dice que necesita llevarnos al desierto para ahí hablar con nosotros. O sea, solo cuando, mis hermanos, a veces hay situaciones a veces horribles, mis hermanos, que no quisiéramos que nadie las pasara, pero a veces son necesarias. Mis hermanos, ahí es donde a veces ya oímos la voz de Dios. Y hay gente que ni aún así, porque mis hermanos, ahorita están aconteciendo tantas cosas y ni aún así la gente, mis hermanos, todavía miente. Está oyendo palabras, sí, puras mentiras. Puras mentiras, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, seguimos mintiendo. Mis hermanos, ¿a quién le mentimos? Pero mire, muchos piensan que no mienten, porque es preferible, mejor no me digan nada. Mis hermanos, si uno de siervo de Dios, uno solo da el consejo. Y cuando uno pregunta, no es uno, es Dios. ¿Me estás escuchando? Cuando alguien le dice que está oyendo la palabra, el Señor le está diciendo directamente, ¿estás escuchando mi consejo? ¿Sabe que cuando Dios a usted más le habla y a usted al que más le dicen, necesitas oír palabra de Dios, es porque le está diciendo, el Señor está alerta, porque hay decretos sobre tu vida que todavía no han sido quitados. Mis hermanos, aquí a Ezequías le vino una enfermedad. Pero aquí en Crónicas estamos leyendo, mis hermanos, que él dice, mis hermanos, algo que a mí me tocó tanto, dice que él no correspondió al favor recibido. Por eso, mis hermanos, ¿cuántos Dios ha hecho favores? ¿Cuántos Dios nos ha hecho milagros? Como lo que yo le decía, el primer milagro fue la primera muestra del gran amor de Dios para nosotros, fue el habernos llevado a sus pies. Y después, mis hermanos, el darnos hasta privilegios, el permitirnos. ¿Cuántos, mis hermanos, hemos tenido privilegios y los hemos dejado tirados? ¿Cuántos, mis hermanos, ni nos ha dolido, mis hermanos, el no hacer eso que Dios nos ha demandado hacer? No porque Dios necesite de nuestra ayuda, ni necesite nada de nosotros. El que necesita es uno, mi hermano. El Señor quiere librarnos de todas esas batallas que a veces vivimos, que vive en nuestra familia. ¿Quién es el que sufre cuando un hijo le está yendo mal? Uno de padre. A veces vergüenzas que pasamos, mis hermanos. Pero como no queremos, mis hermanos, escuchar al que nos hizo a imagen y semejanza, porque Él es el que nos hizo, Él es el único
que puede, mis hermanos, volvernos a desarmar como el alfarero dice, y volvernos a armar, mis hermanos. Restaurar aquello que ya estaba, mis hermanos, todo quebrado, todo descompuesto. Él es el único. Nadie puede hacer eso. Nadie. Usted puede buscar ayuda, mis hermanos, quizás psicológica. Usted puede buscar la mejor ayuda con cualquier persona. Mis hermanos, si usted supiera lo que a veces, mis hermanos, un especialista hace, nada más deja hablar a la persona y la persona sabe cómo se siente. Ay, qué rico, dice, porque saqué todo. Como cuando alguien le cuenta algo a algún amigo, a una amiga. Ay, lo bueno, dice, que pude hablar, saqué todo. La gente se siente bien por ratitos. Cuando nosotros podemos ir al que lo sabe todo, al que lo arregla todo, al que podríamos llamarle psicólogo de psicólogos, él es el único, mis hermanos, que puede llegar, sondear y saber qué es lo que está pasando en nosotros. Pero a nosotros no nos gusta ser confrontados, que nos digan la verdad para que nos haga libres, sino que lo que queremos, mis hermanos, es nada más que nos compadezcan. Mis hermanos, ¿de qué me sirve a mí que me compadezcan y que diga pobrecita la hermana y mis hermanos? Y nunca, mis hermanos, nadie haga nada por mí. Mis hermanos, por eso tenemos que agradecer a aquel, mis hermanos, que viene, mis hermanos, y se pone delante de Dios y le pide a Dios que le dé palabra para poderla dar, mis hermanos. Pero a veces somos malagradecidos porque no agradecemos. Por eso Dios, mis hermanos, hoy nos va a hablar a través de este personaje de Ezequías. Aquí en Crónicas usted está dándose cuenta, mis hermanos, donde habla nada más, como decir, como más a grandes rasgos, donde está hablando de que él, mis hermanos, le vino una enfermedad, él oró a Dios, el Señor le respondió, el Señor le dio la sanidad, el Señor, mis hermanos, a través de otra cita bíblica que ahorita vamos a leer, mis hermanos, usted se va a dar cuenta lo que el Señor, mis hermanos, hizo con él. Dice más abajo en el 27, Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio. Acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino, aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Después de que el Señor lo sanó, así como cuando nosotros como llegamos a la casa de Dios, todos enfermos. Miren, y todavía, mis hermanos, leprosos, y pegándole la lepra a todos los que están a nuestro alrededor con la amargura. Porque, mis hermanos, somos nosotros los que arruinamos la rueda de la creación, de todas las situaciones a veces que pasan, mis hermanos, hasta de generación en generación. Porque eso no es cortado, porque las maldiciones se cortan, no solo porque por usted ore, las maldiciones se van a cortar cuando nosotros, mis hermanos, recapacitemos y nosotros, mis hermanos, vengamos y delante de Dios nos avergoncemos de haber sido chismosos, de haber sido señaladores, de haber sido personas que perdimos el tiempo. Porque mire, mucha gente ahorita está bien afanes, que corren, que van, que ahorita quisieran hacer de todo porque tienen un miedo, mis hermanos, que a saber qué se va a venir, a saber qué va a pasar, y mis hermanos, y al Señor por último si se puede, pero mis hermanos, antes ¿cómo estábamos? Y ahora nuevamente, o sea que es un espíritu, mis hermanos, inmundo, demoníaco, que está, mis hermanos, gobernando a la gente. Eso se tiene que ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice que, mire, luego el Señor lo llenó de muchas, ¿qué? Bendiciones a él. Porque ¿sabe por qué? Porque Ezequías se volvió famoso. Cuando supieron, mis hermanos, el milagro que Dios había hecho en él, y fue algo, dice, extraordinario, porque no, mis hermanos, no fue solo la sanidad, sino que él, mire,
él le dijo, porque el que le llevó, mis hermanos, esta palabra, esta profecía, fue Isaías. Y ahorita vamos a leer en Isaías, para que usted comprenda mejor cómo el Señor le envió palabra a Ezequías. Entonces, mis hermanos, ahí, mis hermanos, el Señor hizo algo, mis hermanos, algo sobrenatural que quizás nunca más, mis hermanos, volvió a existir en la tierra, mis hermanos, algo que Él hizo. Entonces dice aquí, Ezequías, dice, Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, incluyendo las hazañas, están escritas en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Todos los habitantes de Judá y de Jerusalén le rindieron honores, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Entonces pongamos mucha atención. Dice que después de todo esto que Dios hizo, le dio la sanidad, como a muchos Dios nos ha sanado, nos ha guardado, nos ha cuidado. Cómo llegamos a la iglesia, Dios ha ido haciendo, mis hermanos, cosas grandes que si usted ya, mis hermanos, hasta el día de hoy, aquí podemos, mis hermanos, estar oyendo palabra de Dios. Mis hermanos, fue algo extraordinario, sobrenatural lo que Dios hizo en nosotros. Y además de eso, nos ha bendecido. Entonces, mis hermanos, así pasó con Ezequías. Pero dice que llegó un momento que el Señor se alejó de él. O sea, cuando dice se alejó de él, no es que usted crea que Dios solo decide, me voy a alejar de fulano, de fulana, para que a ver en qué lo agarro. No, si el Señor sabe nuestra vida, mis hermanos. Cuando dice que él se alejó, fue porque en ese momento, mis hermanos, Ezequías, yo sé que él bajó la guardia. Como se sentía ya, el Señor me sanó. Vi una señal extraordinaria lo que él hizo. Cuando yo se la pedí, él la hizo. Tengo riquezas, tengo grandezas. Mis hermanos, se descuidó. Como ahorita el Señor le está hablando a los descuidados. Porque hay gente que solo para eso ha clamado, para recibir riquezas, para recibir grandezas, para seguir mostrándole a los demás todo lo que tiene, todo lo que, mis hermanos, sus vanidades, sus espejismos, porque eso hoy puede estar, mañana no puede estar. Pero la salvación, mis hermanos, no es cuando yo quiero que Dios me la dé, es cuando el Señor decide, mis hermanos, dárnosla. Y muchos, mis hermanos, han dejado todo para después. Ay, cuando ya salga de esto, entonces le voy a servir bien a Dios. Cuando ya me vaya mejor, le voy a dar al Señor. Cuando esto, cuando el otro, cuando aquí, cuando allá. ¿Cree usted que podemos engañar a Dios? Entonces, mis hermanos, Ezequías le pasó eso. Ezequías, mis hermanos, bajó la guardia. Él se sintió así como que ya lo tengo todo. Y más adelante dice, mis hermanos, que el Señor dice que, mis hermanos, probó su corazón. O sea, cuando, mis hermanos, él bajó la guardia, dijo el Señor, bueno, siente él que no me necesita, me alejo de él para ver qué va a hacer sin mí. Como yo se lo he estado diciendo a la gente, sin Dios no somos nada. Dice el Señor en Juan 15, si permaneces en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Lejos de mí, tú no puedes hacer nada. Lo dice la palabra y así es. ¿Cuántos ahorita, mis hermanos, quieren hacer de todo? Todo se les ha ido de las manos.
las grandes potencias mundiales, que ya piensan en eso, que hacen el otro, una locura, mis hermanos, que cargan. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nos humillemos y que reconozcamos. Eso es lo que Dios quiere de las naciones y de los países. Y yo le pido a Dios, y esa es la oración que yo hago todo el tiempo: Señor, que toda rodilla se doble delante de ti, porque tiene que haber cumplimiento de tu palabra. Tenemos que doblegarnos, Señor, porque hemos sido tan altaneros, tan altivos, Señor, creyéndonos de que si el poder es tuyo, tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra. Nadie, el Señor, puede decir esto no pasa, que la naturaleza, que la no sé qué, que ya no haya ni que inventarse, mis hermanos. Es Dios el que está mostrando su gran poder, diciéndole que la humanidad no somos nada sin Él, mis hermanos. Pero cuánto lo hemos ofendido, ¿verdad? Entonces vayámonos a la otra cita, Isaías 38 del 1 al 8. Isaías 38 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Por aquellos días nuevamente volvemos a leer la historia de Ezequías, para que usted pueda entender mejor aquí quién fue el que, mis hermanos, le llevó la profecía a Isaías. Dice aquí, a Ezequías, perdón. Dice: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Qué había para él? Un decreto. ¿Desde cuándo Dios venía, mis hermanos, anunciándole a todo el mundo que habían decretos? ¿Qué mis hermanos han hecho en algunos países? Aprobar la depravación, ¿sí o no? Dios es santo, y hasta los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque como me volví tan famoso, tan grande, tan poderoso, que no quieren, mis hermanos, dejar de ser famosos y poderosos, mintiéndole a la gente, hablándole a la gente. Mis hermanos, hace unos días yo vi, mis hermanos, que me llamó la atención ahí un título que le ponían a una prédica, que decía ahí: Dios te puede bendecir aunque estés pecando. Mis hermanos, una mujer que predica, mis hermanos, a multitudes, así le dice a la gente: no importa, Dios vino por los pecadores. Mis hermanos, eso no es así. ¿Cómo le voy a, mis hermanos? Es que la palabra a veces la queremos tomar a nuestra manera. Sí, el Señor, mis hermanos, ama al pecador, pero no ama el pecado. Yo no le puedo decir a alguien: no, si Dios a ti te va a bendecir. Y aquella persona en adulterio, aquella persona en fornicación, aquella persona, mis hermanos, haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. No, si Dios no puede ser burlado. Y por eso a muchos no nos gusta la confrontación. No nos gusta, mis hermanos, que nos confronten a nuestra vida. Yo no le estoy diciendo a usted, quizá usted ya en estos momentos ya no puede usted quizá arreglar aquello que un día usted, ¿verdad?, pecó contra Dios, y eso le ha traído consecuencias. Pero usted puede arrepentirse y usted le puede decir al Señor: Señor, un día yo hice eso, a mí no me importó, Señor, ofenderte, consciente o inconscientemente. Porque usted tal vez dice: pero es que yo no sabía. Claro, no sabía, pero hay que pedir perdón, porque las consecuencias ahí están, y las consecuencias Dios quiere que se quiten, que, mis hermanos, que ya no sigamos de generación en generación haciendo daño a los demás, solo porque alguien, por su orgullo, por su soberbia, no quiere reconocer. Entonces aquí el Señor hoy nos está hablando, y mire lo que le dijo un día a Ezequías, porque dice que él se enfermó. Quiere decir que si hubo enfermedad, ¿por qué llegó la enfermedad? Y todos, mis hermanos, hablan, ¿verdad?, de que Dios no trabaja de esa manera. Dios sí trabaja de la manera que a Él le da la gana. Con unos de una manera, con otros de otra. Pero ¿sabe a todo qué nos quiere llevar el Señor?
que aunque Él mande una enfermedad a nuestra vida, que a través de eso haya una búsqueda con Dios. Porque mis hermanos, a veces yo puedo estar recibiendo una bendición, mis hermanos, por una promesa de alguien, por una oración de alguien, pero mis hermanos, eso no quiere decir que yo voy a alcanzar mi salvación, y eso es lo principal que usted tiene que mirar. Por eso es que yo le decía a usted, aquí Dios, toda la riqueza, dice que este hombre era famoso, mis hermanos, y un hombre que tenía, mis hermanos, podríamos decir, mis hermanos, algo grande, porque imagínense que él pudo ver todo eso, dice en Reina Valera, habla de los acueductos, que no sé qué cerró él, y que no sé qué cuánto, y que, mis hermanos, esa ya era algo bien especial que Dios le daba a una persona, mis hermanos, una inteligencia así especial, como muchos el Señor los ha bendecido con esa inteligencia, mis hermanos, de que mis hermanos ha permitido que puedan crecer, mis hermanos, son empresarios, mis hermanos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? No le damos la honra y la gloria al Señor, porque aquí podemos ver que a Ezequías, mis hermanos, él llegó un momento que él se sintió tan grande, tan poderoso, que él pensó que porque había alcanzado todo eso era porque él estaba en santidad. Y por eso, mire, después de que él se arrepintió, que él pidió oración, el Señor le contestó. Y dice aquí, Ezequías volvió, dice, el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad, con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Si usted lee ahí si usted sigue leyendo aquí en Isaías, usted puede leer hasta la oración que él hizo delante de Dios, cómo él le habló, cómo Ezequías se sintió en ese momento. Cuando él, mis hermanos, dice que él lloró amargamente. Y si se da cuenta, él le dijo: Señor, recuérdate que yo me he conducido muy bien. Y sí, mis hermanos, porque este hombre, mire, Dios peleó tantas batallas por él, no las peleó él, fue Dios por él. Y por eso ese hombre llegó a hacerse grande, famoso. Y Dios aún sobre eso le dio riquezas, le dio grandezas. El Señor hizo cosas especiales, grandes en la vida de él, mis hermanos. Entonces dice aquí, entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor Dios a su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad, y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Dice: haré que en la escala de acá, dice, la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya han bajado, dice, y a la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, el Señor, mis hermanos, le dio hasta una señal a él, para que él supiese lo que él iba a hacer con él. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, qué grandeza la de Dios. El Señor le mandó a hablar, así como nos está hablando ya a nosotros. Porque el Señor, mis hermanos, a muchos nos quiere tener encerrados. ¿Y qué hace la gente? Mis hermanos, aquí en nuestro país, Guatemala, porque yo voy a hablar de lo que estamos viviendo. Mira, la gente, le están vaya a hablar y hablar. Por favor, tengan precaución. Dejen de andar en la calle solo por andar. Miren, mis hermanos, la gente emborrachándose, haciendo fiestas. Mis hermanos, la gente que a veces no tiene por qué salir, anda en la calle, haciendo, mis hermanos, visitas sociales. Yo no puedo de reunirme con mis amigos, con mis amigas, con esto, con el otro, con aquí, con allá, tantas cosas, mis hermanos. ¿Usted cree, mis hermanos,
que el Señor se agrada de eso, cuando el Señor da una orden. ¿Y qué dice la gente? Yo no tengo miedo, así como muchos ahorita andan llevando a la gente a la rebeldía. ¿Por qué vamos a tener miedo si Dios con nosotros, quién contra nosotros? Dios va a estar como aquel que le ha sido fiel. Y Dios va a guardar a aquel que el Señor sabe que no anda perdiendo el tiempo. Porque el Señor sigue viendo nuestra conducta. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta, aquí el Señor le dio esa señal a Isaías. Vamos a leer ahora siempre en Isaías 39 del 1 al 8. Dice en el 39 del 1 al 8, en aquel tiempo, Merodach, dice Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y regalos a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Ezequías se alegró al recibir esto y les mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Oiga bien lo que le dijo. Oye la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de sus hijos y de sus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba él, ¿verdad? Al menos mientras yo viva habrá paz y seguridad. Mira lo que pensó Ezequías. Bueno, dijo, a mí Dios me ha hecho promesas, al menos mientras yo viva va a haber paz y seguridad, porque hay promesas. No le importó sus generaciones, ¿verdad? Y mira lo que hizo. Mis hermanos, ¿quiénes fueron los que lo llegaron a visitar? Los babilonios. Porque aquellos querían saber. Es que yo oí que Dios le hizo una señal. Y yo quiero ir a saber, a ver, ¿cómo fue eso? Lo sanó. ¿Y qué llevaron ellos? ¿Qué dicen? Regalos. Y mis hermanos, ¿y qué hizo él? Mostrarles todo lo que Dios le había dado. ¿Qué nos está hablando aquí el Señor? Que mis hermanos, muchas veces nosotros, el involucrarnos, mis hermanos, con gente que deshonra a Dios no le agrada. Aparte es que si usted le va a hablar palabra de Dios, o usted se va a tomar el tiempo de orar por aquella gente para que se vuelva a Dios. Pero a veces, mis hermanos, ¿cuánta gente se involucra con la gente que deshonra a Dios? Somos más afín con aquellas personas, mis hermanos, porque aquellas personas son muy buena gente. En cambio, los de la iglesia no pueden saber que yo tenga algo porque ya me lo quieren bajar. Entonces, mis hermanos, imagínense usted los pensamientos que tenemos. Si nosotros, mis hermanos, no necesitamos que nadie nos ande dando regalos, ni esto ni el otro. Tenemos a un Dios de poder, a un Dios glorioso, que Él es el dueño del oro y de la plata y Él nos lo puede dar.
Cuando Dios pone a alguien que alguien le dé algo, mis hermanos, a un siervo de Dios, es porque el Señor quiere bendecir a aquella persona. Y que aquella persona pueda recibir, mis hermanos, aquello que un día aquel siervo también recibió. Por eso, mis hermanos, hay gente que a veces anda sembrando donde no tiene que sembrar. Sepa que a donde usted siembra, con eso se va a usted a atar. A Dios que me espere, si a Dios sí puedo. Pero lo primero son otras prioridades. Entendamos eso. Mire, cuando no, estamos faltos de entendimiento, vienen las ataduras. ¿Qué hizo él? Se ató con esta gente. Recibió regalos. Ay, es que como son de buenos mis amigos, aunque sean blasfemos, esto y el otro. Y dice que todavía le mostró todo lo que tenía. Mis hermanos, ¿cuánta gente nos ha pasado? Oiga bien, porque a mí me pasó. Por meter gente a mi casa que no tenía que meter. Llegaron a ver cómo uno vivía. ¿Y sabe qué es lo que uno, mis hermanos, hace? Que esta gente le despierte la envidia y la maldad. Dios no lo puede guardar a uno, porque mis hermanos, el Señor nos manda, que dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y mire cuánta gente hasta se molesta cuando uno, mis hermanos, les habla de eso. No les gusta. Yo lo viví en carne propia. Y usted no se imagina las situaciones que tuve que pasar, mis hermanos, por mostrar y entrar a quien no debía entrar a mi casa. Tuve que pasar las consecuencias. Y por eso hoy, mis hermanos, el Señor a uno lo lleva a prudencia. Le dijo, mis hermanos, el profeta, el enviado de Dios, así como le dijo, ¿y qué vieron? Todo le dijo. Así como tú mostraste todo, así también te quedarás sin nada. Y le dijo, y hasta tus hijos irán, ¿qué le dijo? A ser que eunucos del rey, o sea, mis hermanos, esclavos del rey. Fue después, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios fue llevado, mis hermanos, a Babilonia. Ahí estuvieron por 400 años, estuvieron ellos, mis hermanos, en el exilio. ¿Y sabe qué les demandó el Señor? Oren por esos babilonios, les dijo, para que así ustedes se puedan salvar. Y les hizo todavía advertencias. Le dijo, van a estar en este lugar, pero no se mezclen con esa gente. Y sabe que y mis hermanos, el pueblo de Israel no hizo caso. Y sí se mezclaron, muchos se casaron, tuvieron hijos y esto y el otro. Mis hermanos desobedecieron. Entonces, mis hermanos, cuando ellos regresaron del exilio, mis hermanos, ellos tuvieron que regresar a sus hijos y a sus esposas a Babilonia, mis hermanos, y ellos tuvieron que regresar solos. Dios se lo advirtió. Por eso, cuánta advertencia el Señor hace, mis hermanos, a muchos hombres y mujeres, que no cometan errores, porque después esos errores van a ser garrafales para toda la vida. Por eso Dios nos amonesta, por eso Dios nos habla a través de su palabra. Isaías 40 del 6 al 8, y es la última cita. Isaías 40, 6 al 8. Dice Isaías 40, 6. Una voz dice, proclama, y entonces ahí está hablando Isaías, y dice que él le dijo a la voz, ¿y qué voy a proclamar? Respondí yo, que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así como el Señor nos ha dado promesas, las promesas van a ser cumplidas. Si yo las recibo, yo las creo y yo hago lo que Dios dice en su palabra.
Pero también, así como el Señor amonesta y así como el Señor decreta palabra, para aquellos que no queremos entender ni comprender, también la palabra se cumple. Por eso dice que la palabra es espada de doble filo. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender esto. Aquí, en el mismo libro de Isaías, el Señor le habló a Isaías y le habló por esto. Porque, mis hermanos, Ezequías nunca pensó que esas situaciones iban a venir a él. ¿Cómo está mucha gente ahorita? Que toda su vida, quizá, mis hermanos, trabajaron duramente, no le dieron ni tiempo a Dios. Mis hermanos todo el tiempo ocupados, pensaron que porque subían y tenían ganancias, mis hermanos, ahorita se les han ido como nada. Ahorita no se ha visto nada. La economía, mis hermanos, en los países que no hay desarrollo, mis hermanos, ya se está viendo. Pero en muchos lugares, aunque así crean que tenían y tienen todo, Dios está hablando y está tratando. Y si no es así, no buscamos a Dios. La misericordia de Dios, que Dios esté mandando todas estas situaciones. Y oiga bien, créale a lo que Dios está hablando. Porque el Señor dice, yo vengo pronto. Una vez aquí en la iglesia, estábamos en adoración. Y mis hermanos, en la pared el Señor escribió, yo vengo pronto. Se le trasladó al pueblo. Tal vez algunos se acuerdan, otros ni se acuerdan, ni lo oyeron, porque mucha gente a veces así está en la iglesia, parado ahí, pero no está, mis hermanos, en la iglesia. Está metido en otras cosas, mis hermanos, y todo el tiempo, mis hermanos, perdiendo el tiempo. Va a venir el tiempo de los ayes, dice el Señor. Cuando muchos quedarán, dice, oír palabra, y ya no va a haber palabra. Por eso aprovechemos este tiempo. Dios nos está hablando a tiempo. A este hombre el Señor le extendió 15 años más de misericordia. Nosotros no sabemos para el Señor cuántos son 15 años. Pero quiero decirle que en el lapso de ese tiempo, de esos 15 años, Ezequías tuvo un hijo. ¿Sabe por qué le digo que fue en ese tiempo? Porque cuando Ezequías murió, mis hermanos, su hijo Manasés, él lo sucedió, dice en Reina Valera, o él ascendió al puesto de rey. Y Manasés tenía 12 años. Y dice que Manasés, mis hermanos, hizo las cosas más horrorosas que puede existir en la tierra, que es lo que está existiendo hoy. Que mis hermanos, la gente, mis hermanos, haciendo cosas aberrantes delante de Dios. De ahí es donde viene, mis hermanos, de aquellas creencias de que la gente cree en los astros, no cree en Dios, no cree en los astros. A ver qué dice ya ni sé cómo se le llama eso, a mi horóscopo, a ver qué me dice hoy, qué va a pasar hoy. Ahí dice que va a pasar desastre. Pasó el desastre. ¿Sabe por qué es? Porque eso fue lo que creyó, eso fue lo que le vino. Y la gente empieza a creer. ¿Cuántos, mis hermanos, hemos tenido creencias? Mis hermanos, lo que dice Dios no lo creemos. Entonces, mis hermanos, y le podría yo aquí, por el tiempo, leerle. Ahí en Crónicas está, después de esa cita bíblica que leímos después de 32, en segunda de Crónicas 32, más adelante, ahí habla del hijo de Ezequías, lo que él hizo. Pero la misericordia de Dios, porque el Señor un día le hizo una promesa a David. Este hombre, donde le fue todo mal, y vino la ira de Dios sobre de él se arrepintió, porque ahí lo dice. Hubo arrepentimiento. Pero dígame usted, ¿habrá necesidad que pasemos
por situaciones de las que Dios ahorita nos está diciendo que nos quiere guardar, solo porque yo no quiero creer. Solo porque no, a mí Dios no me ha mostrado nada, yo no he visto nada. ¿Y cómo le va a mostrar si quizás ni se lo ha pedido a Dios y quizás no hay una oración así constante, mis hermanos, un bajar delante de Dios y por eso el Señor no puede mostrar nada? Yo le pido a Dios y sabe que le estoy clamando a Dios, porque Dios, mis hermanos, a nivel iglesia, a nivel país, a todas las iglesias, mis hermanos, de aquella gente que nunca ha visto nada, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios en su misericordia y en su amor, le dé revelación, le hable en sueños, le hable, mis hermanos, a través de que le muestre, mis hermanos, verdaderamente lo que ya está pasando y lo que tiene que pasar. Porque si no es así, la gente no cree, pero Dios lo va a hacer a quien Él quiera hacerlo. Porque de esa manera es como la gente, mis hermanos, hasta puede llegar a creer más, ¿verdad? La misericordia de Dios. Y por eso se lo estoy clamando a Dios, ¿verdad? Porque dice el Señor que para todo aquel que cree todo le es posible. Y yo le estoy creyendo, porque le estoy clamando a mi Dios. Que el Señor extienda su misericordia sobre nosotros. Que el Señor extienda su misericordia sobre mi país, sobre cada país, sobre cada nación, sobre cada iglesia existente, mis hermanos. Que dejemos de andar perdiendo el tiempo y que le hablemos a la gente la verdad y que dejemos de estar ya, mis hermanos, en divisiones, hablando uno del otro, mis hermanos, con una vida desarmada y todavía, mis hermanos, hablando de los demás. Por eso el entendimiento Dios no lo envía, no lo manda, porque mis hermanos nos dedicamos a eso, a perder el tiempo. Que nos duela, mis hermanos. Mire, yo le pido a Dios que usted haga conciencia. Y qué tremendo vaya a ser que solo usted se salve, porque usted se ha hecho todo bien, como se lo dijo Ezequías. Pero que nuestras generaciones, mis hermanos, se pierdan. Pero si usted ahorita dice que ya es la venida del Señor, no vamos a ver a las generaciones para que nos preocupamos. Como lo que leímos el miércoles en la palabra, en la carta de segunda de Pedro, que decía ahí, que nosotros no sabemos si para el Señor un día son no sé cuántos años. ¿Usted qué sabe cuánto tiempo nos queda? O cuánto tiempo el Señor va a hacer, mis hermanos, que el tiempo así como va de acelerado, Dios lo acelere más. Y sí, usted va a llegar a ver a sus generaciones, a lo que, mis hermanos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí le digo, el tiempo ya se está acercando. Y el tiempo no es, entonces todavía tengo tiempo. Pero ahorita mientras sigo haciendo lo que estoy haciendo. No, porque el tiempo de Dios, mire, dice el Señor, hay tiempo para arrancar, para botar, para derribar, para plantar y también para recibir. Va a llegar el tiempo. No es el tiempo mío, no es el tiempo que yo creo que es el tiempo de Dios. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos esta gloriosa mañana. Yo te alabo y te bendigo por esta gloriosa palabra, por esta enseñanza tan especial, Señor, que no me la has hablado, Señor, una ni dos veces, un montón de veces me has dado tú, Señor, esta palabra. Yo la he predicado, Señor, desde hace años atrás, Padre Celestial. Desde cuando tu misericordia y tu amor se viene moviendo, no solo en mi vida, Señor, no que en la vida a quienes yo les he trasladado esta palabra, Señor amado. Padre, tú sabes que no es que yo esté repitiendo temas que yo ya he dado anteriormente, sino que nuevamente, Señor, tú vuelves a hablar, Señor, porque a veces, mi Dios amado, necesitamos ser, Señor, estremecidos, zarandeados para poder entender, Padre, de que tú, Señor, estás a la puerta. Y más son muchos, no sabemos, Padre, que si antes de tu venida, muchos quizás vamos a tener que entregar cuentas, Señor. No vamos a tener tiempo ni ya, Señor, de esta extensión de misericordia, Señor, y de gracia, Señor. Porque eres tú el dueño de la vida, Señor. Por eso yo te clamo y te pido por cada país, por cada nación, Señor, a donde está llegando, Señor, esta palabra, porque sé que está llegando a muchos lugares, Señor, donde hay tanta necesidad, Padre, que haya uno, Señor, con uno que se ponga a la brecha, Señor, que quizás, Señor, a saber, Señor, si él también estuvo involucrado en tanto pecado, pero si ahorita decide un cambio, Señor, y ponerse a la brecha, Señor, por todos aquellos necesitados, porque, Padre, el mundo entero, Señor, te necesita.
Cada país, cada nación está siendo azotada, Señor, y va a seguir el azote, Padre, porque tú lo has mostrado, Señor amado. Sabemos que los cielos, la tierra, Señor, va a ser estremecido, Señor, y vienen situaciones, Señor, dolorosas, peores, Señor, a la tierra, Padre. Pero yo sé, Padre, que aquellos que se pongan a la brecha van a ser guardados y cuidados. Y por eso yo declaro, Padre, que en este momento todos los que hemos estado conectados y estamos viendo esta palabra, Señor, fuimos tocados, redargüidos, porque el Espíritu Santo tocó, el Espíritu Santo llegó. Y vamos a levantarnos, Señor. Si antes, Señor, no hicimos nada, Señor, hoy que tú lo estás demandando nuevamente, lo vamos a hacer, Señor. Y vamos a clamar y vamos a orar misericordia. Que tu luz, Señor, llegue a cada país, a cada nación, Señor. Que haya lámpara, Señor, que declaremos que lámpara sea a los pies, Señor, de cada país, de cada nación. Tu palabra y lumbrera tu camino, porque hoy tú dijiste, Señor, que todo puede ser exterminado en un momento, Señor, menos tu palabra. Va a haber cumplimiento de tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, hemos oído, Señor, trompeta cierta, que es, Señor, la profecía más segura, que es tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Les bendigo a cada uno por nombre y declaro que el Dios de paz a usted lo ministra. Yo lo bendigo, bendigo a su familia y muchas gracias por siempre estar atentos a oír la voz de Dios. Bendiciones y aquí les esperamos nuevamente, que estén ahí conectados, que estén deseosos en nuestro servicio dominical el día domingo. Bendiciones, mis hermanos.